Cristian, por favor. Ya está habilitado el micrófono, Cristian. Perfecto. Hola, hola. Don Luis Cristian Rivas del Instituto ILSE, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Muy contento de estar aquí presente con ustedes en este día muy importante, bueno, para los liberales, para los contribuyentes. Ya, Cristian, te daré paso para tu presentación, por favor. Dale, Cristian, un abrazo. Ya voy a pasar a compartir mi presentación. Un poco contarles que todo este asunto del Bolivia como el infierno fiscal que hoy en día se está reconociendo, ya yo lo veía un poco ya desde el 2015 con algunos artículos en Los Tiempos, en otros medios de comunicación los cuales tengo acceso. Y ya desde ese tiempo, desde el 2015, vi un índice que ustedes pueden ver, estimados amigos, que se llama el Tax Index, que es del Banco Mundial. Yo a esta presentación la estoy llamando Bolivia el infierno fiscal. En esta presentación quiero mostrarles de manera objetiva cómo se califica a Bolivia como un infierno fiscal. Quiero confirmar que se está compartiendo mi pantalla, estimados amigos. Sí, ahora sí. Entiendo que sí. La situación tributaria real. ¿Cuál es la situación Estimado Luis tributaria Cristian, real? perdón que te corte. Pon F5, porfa, en modo presentación, porque no se ve muy bien en la pantalla. Ya, F5. Gracias, Mauri, gracias. Nosotros queremos ver cuál es la situación tributaria real de este infierno tributario, amigos. Y para eso encontré este índice que es de la PwC, Banco Mundial, Estudio Paying Taxes 2020. Obviamente desde 2015 estamos viendo cada año cómo va y cómo avanza, si hay mejoras o no hay mejoras en esta situación del infierno fiscal. También podemos ver la guía del World Bank's Doing Business, donde hay un ranking de 190 países, ¿ya? Esto unido a un gobierno masista que se ufanaba, el Estado plurinacional se ufanaba de haber logrado un récord histórico el 2012 de recaudación de impuestos. Ustedes conocen toda su parafernalia, Don Fisco, Cantutita, impuesto en facilito, todo para mostrar que recaudar y tributar era algo bonito, incluso la cultura tributaria, ¿no? Induciendo a los ciudadanos a tributar, pero con estos datos que voy a mostrar es una inducción de ir al infierno. El 2012 se ufanaba de haber realizado un récord histórico el exministro de Economía Luis Arce Catacora, cuando el SIN, que es el Servicio de Impuestos Nacionales, logró la recaudación más alta de la historia tributaria de Bolivia al conseguir 37.000 millones de bolivianos, el triple de lo recaudado en 2005 y un 24 más de lo obtenido en 2011. Se ufanaban, estaban muy contentos de recaudar, porque obviamente para cumplir sus promesas tienen que tener dinero y obviamente está el bolsillo del contribuyente. Entonces vemos los datos del índice internacional y vemos cuán complicado es pagar. Si es verdad o no es verdad que pagamos en facilito, amigos. Ese lema que nos dicen, ¿no? Pagar en facilito. Vamos a ver. Aquí he tomado algunos países y lo he querido poner así en gráfico porque obviamente las imágenes dicen más que 1000 palabras. Aquí está Bolivia. En Bolivia se destinan 1.025 horas al año para pagar impuestos, según este índice, en 42 procedimientos. En Hong Kong, que es un país asiático, que en muchos índices aparece como el primero en libertad económica, se destinan solo 35 horas, amigos, al año para pagar impuestos.
todo lo que significa trámites, llenar formularios, ir a las ventanillas o estar en las plataformas electrónicas, digitales. 35 horas, ¿ya? En 3 procedimientos. Chile, nuestros vecinos chilenos, que suelen estar en primer lugar en los índices de libertad económica regional, destinan 296 horas en 7 procedimientos. Perú, otro vecino, 260 horas en 9 procedimientos. Venezuela, socialista, destina 792 horas en 70 procedimientos. Incluso Bolivia gana a Venezuela en la inversión de horas para pagar impuestos, amigos. Y el promedio mundial es 237 horas, ¿sí? Con 23.8 pasos o procedimientos. Es decir, tenemos casi 4 o 5 veces más de horas invertidas en pagar impuestos. Con esto quiero decir que pagar impuestos en Bolivia no es facilito, como nos han mentido, ¿no? 1025 horas, estimados amigos, representa 42 días. 42 días al año estás metido en pagar impuestos. 42 días, más de un mes, estás destinado para pagar impuestos. Esto es el infierno fiscal, ¿no? La siguiente gráfica es cómo estamos entonces en el ranking mundial y cuál es la presión fiscal. En el ranking mundial de 190 países, Bolivia está en el puesto número 186. Aquí está Bolivia. Puesto número 186. Prácticamente está en el 4º nivel de economías más represoras, estimados amigos, junto con Venezuela, que está aquí al lado, y junto con Argentina también a nivel regional, que son infiernos fiscales. Hong Kong, nuevamente Hong Kong para comparar, está en el puesto número 1 en el ranking de, digamos, estar también libre de la presión fiscal, con un porcentaje de presión fiscal de 22.9. Chile, nuestros vecinos chilenos, están en el puesto número 76 de 190, con una presión fiscal de 34. Perú está en el puesto 120, con una presión de 36.8. Venezuela socialista, está en el puesto 189 de 190, con una presión de 64.6. Bolivia está en el puesto 186, con una presión de 83.7. Aquí, amigos, pueden observar que Bolivia tiene una presión fiscal superior a la venezolana, según este índice del Banco Mundial. Y no podemos calificar al Banco Mundial como una organización de extrema derecha, liberal, libertaria, no, es una organización internacional que tendrá sus ventajas, desventajas, pros y contras. Y podríamos tomarlo como números y datos que sí pueden tener cierta seriedad si es que no hay otro índice, ¿no, amigos? ¿Cuál es el promedio? El promedio de presión fiscal mundial es 40.4. Bolivia tiene el doble de presión fiscal que el promedio mundial, amigos. Con lo que les estoy demostrando de manera gráfica y objetiva que Bolivia es un infierno fiscal, que es mentira, que se paga en facilito y que todo lo que nos ha dicho Don Fisco, Cantutita, son mentiras. Otros infiernos fiscales como Bolivia y Venezuela están Comoras con 219.6% de presión fiscal, Argentina con 106.3% de presión fiscal, Eritrea con 83.7% de presión fiscal, casi parecido a Bolivia. Y cuando hablamos de presión fiscal estamos hablando de un índice que mide un porcentaje de ingresos efectivos con relación al PIB, al Producto Interno Bruto. Otros países que son libres o relativamente libres de esta presión fiscal que estoy nombrando ahí está Suiza con una presión fiscal de 28.8, Panamá con una presión fiscal de 37.2, Ecuador con una presión fiscal de 34.4, muy inferior a la presión fiscal de Bolivia, que les recuerdo es 83.7.
Antes de pasar a la siguiente parte, muchos economistas, auditores, tributaristas, abogados, y miden, digamos, esta situación de la presión fiscal, pero se olvidan de otro nivel, que es el esfuerzo fiscal, amigos. El esfuerzo fiscal no toma tanto el PIB, sino toma el producto per cápita. Esto significa que el esfuerzo fiscal es más representativo de lo que pasa en cada país. El esfuerzo fiscal trata del sacrificio de que cada persona, empresario, contribuyente, tiene que realizar para pagar sus impuestos. En forma facilita, a ver, les voy a decir con un ejemplo. No es lo mismo pagar 25% de utilidades, IUE, digamos, en Canadá, en Australia. No es lo mismo pagar ese 25% en esos países que pagar 25% en Haití, en Mozambique, en países pobres. Los países pobres, obviamente, el empresario requerirá un esfuerzo y un sacrificio mayor para pagar eso. En Haití, imagínense cobrar eso, ¿no? Y claro, en estos países como Canadá, Australia, que existe una libertad económica donde las empresas tienen ciertos privilegios impositivos, etcétera, pueden solventar esos porcentajes, pero en países donde hay un estatismo, hay socialismo, no se puede. Entonces, hay que empezar a hablar de esfuerzo fiscal en vez de hablar de presión fiscal, amigos. Desde un punto de vista jurídico, al ser abogado, en este tiempo estoy viendo qué tendríamos que reformar, porque ¿cuál es el objetivo de esta charla del Día de la Rebelión Fiscal, amigos? Aparte de decir que solo queremos que nos cobren 10%, tenemos que hacer una reforma profunda de este código tributario, obviamente, porque es la base legal que se mueven los abogados y auditores. Entonces estamos planteando que se realice un impuesto único, universal y uniforme, las 3 U's que llaman, único, universal y uniforme, que ser formal no sea un castigo, amigos, ¿no? Es una propuesta también de las 5 reformas del liberalismo clásico del profesor Alberto Mansueto. Lo que significa cambiar de leyes malas, entre otras reformas, se exige un nuevo código tributario con eliminación de tributos y rebaja de alícuotas para poder alcanzar el objetivo de 10 es suficiente, amigos. Anulación de intereses sobre multas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú, como un prestamista, como persona privada, decides cobrar interés sobre interés, estás cometiendo anatocismo, estás cometiendo usura, que está penado por el Código Penal. Y eso te puede llevar a la cárcel o te puede iniciar un proceso penal. Pero cuando el Estado lo hace, cuando el Estado cobra interés sobre interés, cuando hace sus actualizaciones en UFBs, cuando las sanciones, las multas y los intereses, imagínense, sobre los intereses, multas, son superiores al tributo omitido, estamos hablando de anatocismo, amigos. Estamos hablando de usura de parte del Estado. Y ese es un delito y nosotros lo condenamos. Entonces tienen que anular esos intereses sobre multas, ese anatocismo, esa usura. Universalidad de facturas también, amigos. Las facturas que cada uno pide, porque nos dicen, exija su factura, exija su factura. ¿De qué sirve que yo exija mi factura si esa factura no me va a servir para el descargo fiscal? ¿No? Si solo, digamos que yo soy abogado, solo me van a permitir facturas que tienen que ver con escritorio, con papel, y no voy a poder presentar otro tipo de facturas que tengan que ver con mis hijos o cualquier cosa. Entonces, tiene que haber una universalidad de facturas, ¿no? Para que haya un descargo eficaz, un descargo fiscal eficaz. Prescripción de pago en 2 años. Actualmente hay una controversia constitucional si es 8, 4, 5 años, dependiendo de las interpretaciones, si es del Estado o de la parte afectada. Lo que se plantea es que solamente el Estado tenga 2 años para cobrar los impuestos. Pasados los 2 años ya prescribiría ese derecho, ¿ya? Que existe un defensor del contribuyente. Como existe un defensor del pueblo, podríamos pensar en un defensor del contribuyente. ¿Por qué pensar en un defensor del contribuyente? Porque el contribuyente es el sujeto
principal del ingreso de ese Estado. Y como ha habido estas injusticias de embargos y remates últimamente, mucha gente no ha tenido cierta protección, pero eso es motivo de debate. Yo ahorita les estoy mostrando algo que puede ser motivo de debate. Tal vez no quiera que el Estado crezca y no esté de acuerdo con el defensor del contribuyente también, pero les estoy planteando algunas reformas que yo he podido recoger de contribuyentes, de gremialistas. Eliminación de multas sancionatorias. Muchas veces la sanción, las multas y los intereses y las actualizaciones en UFBs son mayores al tributo omitido. Entonces eso es una injusticia. Se están rematando casas, se están embargando patrimonios por ese motivo. Anulación de multas por errores numéricos y rectificatorias de declaraciones juradas. Muchas veces las multas y las sanciones vienen por no llenar bien un formulario. Lamentablemente es así. En un país que también es infierno burocrático, porque no solamente es infierno tributario, es infierno burocrático también Bolivia, haberte equivocado en el llenado del formulario significa sanción, significa multa, significa castigo y puede significar embargo y remate. Eso queremos evitar. Prescripción de deudas por muerte o fallecimiento del titular. Significa esto que esas deudas tributarias con el Estado no sean heredadas, ¿ya? Por favor, amigos, muchas veces cuando uno, digamos, está en la declaratoria de herederos, hereda patrimonio, ¿no? Es decir, activos y pasivos. Y nosotros planteamos de que las deudas con el fisco no sean motivo de herencia. Institucionalización de los cargos en impuestos con personal capacitado. Eso es algo lógico, eso es algo parte de la meritocracia, etc. Revisión de los casos especiales por una comisión imparcial sobre los adeudos millonarios a contribuyentes. Mucha injusticia durante el gobierno del Estado plurinacional del MAS. Embargos, gente que ha llorado. Hemos compartido videos en nuestra página del ILCE donde la gente lloraba y sufría porque le estaban expulsando de su casa el Estado, muchas veces por motivos injustos. Y no a las clausuras, porque estas atentan la libertad de comercio y la libertad de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de este día, amigos? De este día, 10 es suficiente, de este día es día de la rebelión fiscal. Un objetivo es promulgar una ley que reconozca cada 20 de no es 20, no es 10, ahí hay una equivocación. Promulgar una ley, sería lindo que en el transcurso de un año, que el siguiente 10 de octubre, 10 del 10, sea promulgada una ley por la nueva Asamblea Legislativa, amigos. Que sea promulgada una ley que se reconozca el Día de la Rebelión Fiscal, que en otros países libres, sociedades libres y abiertas, se llama Día del Contribuyente, pero no hemos querido nombrar Día del Contribuyente porque, bueno, pues los estatistas pueden decir, ya se te reconoce tu día, sigue pagando, ¿no? Entonces, tenemos que rebelarnos, estamos en un infierno fiscal, hay que rebelarse. Entonces, proponemos que en el lapso de un año, para el siguiente 10 de octubre, disculpen por ese error, 10 de octubre, existe una ley que se reconozca este día como Día de la Rebelión Fiscal. Segundo objetivo, que se empiece ya la reforma del Código Tributario, que se empiece a debatir, que se empiece a hablar, que se empiece a tratar. Tributaristas, abogados, contadores, auditores empezarán a debatir junto con los legisladores para ver cómo se va a eliminar, porque obviamente 10% implica eliminación de impuestos y rebaja de alícuotas, ¿no? Entonces, esos dos objetivos yo lo planteo como algo muy primordial para continuar empezando de este día, ¿ya? Estas consecuencias, ¿cuáles serían las consecuencias? Obviamente, si nosotros pedimos eliminación y disminución de impuestos, tiene que venir con la consecuencia lógica de disminuir el gasto fiscal. Disminuir el gasto fiscal es eliminar puestos supernumerarios de funcionarios públicos, cerrar oficinas, ministerios, viceministerios. Hay un aparato burocrático muy grande, etcétera, ¿sí? Gobierno limitado, a eso nosotros llamamos, Estado mínimo, gobierno limitado, ¿ya? Y obviamente el impuesto único, uniforme y universal, que implica que ser formal no sea un castigo. Bueno, eso es lo que quería decir, no quiero pasarme más. Muchas gracias, amigos.
dejo de compartir. Cristian, muchas gracias por dar una charla muy buena. Tienes toda la razón, realmente es la idea del 10 del 10 es para recuperar nuestra libertad otra vez, ¿no? De la carga impositiva.